Estimados webvidentes, estamos aquí de nuevo para expresarles nuestra satisfacción por dejarnos llevar a través de la web. Estamos partiendo este cuarto programa de discriminación o respeto. Estamos contentos de poder participar con ustedes en este proyecto y ser un verdadero aporte a la vida de todos nuestros compañeros de vida, de comunidad, queremos fortalecer el desarrollo humano, los valores, para tener una mejor convivencia social. Sus comentarios y consejos quieren expresarlo por favor a través de Facebook. Tenemos un canal directo a través de la cuenta Discriminación o Respeto. Este programa lo queremos también hacer con ustedes, así que háganos llegar sus observaciones, sus opiniones, sus preguntas, porque estamos interesados en saber qué es lo que piensan de la discriminación. Estamos en este panel, como siempre, con Gutnara Castillo. Ella es profesora de educación básica con especialidad en ciencias naturales y especialidad en grupos de educación diferencial. Así que le doy mi más cordial bienvenida. Hola. Hola. Y Juan Carlos acá a mi derecha, mi amigo Juan Carlos, psicólogo clínico, compañero de tarea, cursos, radio, es tiempo de hablar. También para que nos pueda aportar desde el punto de vista de la psicología, la discriminación. Hoy día estamos atentos a este tema de la discriminación y el tema específico de hoy es el tema de la discriminación por edad, específicamente la discriminación a la tercera edad. Veremos en el transcurso del programa importantes reflexiones de este tema que queremos compartirlas, dialogarlas en esta mesa. Me gustaría saber, Juan Carlos, ¿qué es lo que le pasa a la sociedad con respecto a los mayores, a la gente de tercera edad, que son discriminadas hasta en su propia casa? ¿Qué me pasó a mí? ¿Ya? A propósito, porque como nos ha pasado en otras oportunidades en relación a testimonio, uno no se da cuenta del dolor, del sufrimiento o de cómo afligen a las personas situaciones como esta persona está viviendo, hasta que tú no te enteras, digamos. Quizás tú pasas por fuera de un lugar, pasas por fuera de una casa o ves a una persona mayor sentada en la puerta de la casa y no te logras imaginar el drama o la situación dolorosa que puede estar viviendo. Entonces, de alguna manera, lo que a mí me hace reflexionar es que son como puntos ciegos de la sociedad, como lo hemos visto en otros programas también, ¿no? De pronto tú ves a una persona en la calle caminando con bastón, por ejemplo, que fue el caso del programa de discapacidad, y no te logras, ni siquiera piensas si esa persona la está pasando mal o la está pasando bien, y probablemente la está pasando muy mal. Entonces, de repente puedes ver a una persona mayor en el supermercado, en la feria, en alguna parte, y no te logras imaginar el drama. Entonces, yo creo que como sociedad, de alguna manera, estamos como ajenos a estas realidades. Por ejemplo, de repente los abuelitos o llegan a la casa a pasar unos días o a vivir con la familia de los hijos, y a veces se sienten discriminados porque llegan a otra esfera, en otro lugar, etcétera, y quieren hacer un aporte. Por ejemplo, hoy día yo lo veía conversando con una amiga que ella decía, oye, sé que llegó mi mamá, y mi mamá tiene ya 80 y tantos años y ella quería lavar la loza. Y le dije, mamá, ¿para qué se preocupa? ¿Por qué no disfruta la vida? Vaya a la terraza, etcétera, etcétera. Deje la loza ahí. No, es que yo quiero hacer un aporte, quiero lavar la loza. Y me decía, ¿sabes lo que pasa? Es que era doble trabajo porque ella lavaba la loza y quedaba toda cochina. Y después tenía que volver a lavarla. Entonces nosotros le decíamos, pero a lo mejor es un aporte de parte de ella. Hay que valorarlo de alguna manera de lo que está haciendo y no discriminarla, porque si no se sienten fuera del ámbito. Entonces, ¿de qué manera, Gundara, tú crees que en la vida diaria nosotros podríamos apoyar y respetar a nuestros adultos mayores a que se sientan personas y se sientan útiles? Mira, yo tengo la experiencia personal en relación a mi abuela. Mi abuela murió de 92 años y ella fue siempre el centro de la familia y el respeto que nosotros le teníamos, y a ella no le gustaba que le dijéramos abuelita. La palabra era abuela. Y ya después para nosotros era la Juana. Y la Juana era una persona respetada, era una persona valorada, y jamás yo creo que a nosotros se nos ocurrió considerar que ella valía menos por tener más edad. ¿Tú crees que la sociedad actual ha perdido el valor, al respeto al adulto mayor, al respeto al conocimiento, a la trayectoria, a la vida? Exactamente, porque estamos inmersos en una sociedad en que los valores del éxito, como muchas veces Juan Carlos lo hace notar, los valores de la figura
de lo que representa la juventud ha hecho que la vejez sea un problema, sea como se identifique con algo que implica estar fuera de, no servir, estorbar, molestar. Es de ahí que tenemos que también aprender entonces de las culturas más orientales. Las culturas más orientales, la presencia del adulto mayor es respetable, es respetada por todos los miembros, es una persona que se hace escuchar, es una persona que les dio la vida, hay una serie de tradiciones que nuestra cultura a lo mejor más occidental no la tiene y tenemos que aprender de ella. Y es por eso que también a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hemos leído en cada uno de los programas que hemos hecho, porque queremos reforzar esta idea y tratar de vivirla, dice el artículo número 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Yo creo que esto es básico para poder hablar de discriminación y también poder hablar de respeto. Es así como me gustaría, Juan Carlos, que pudiéramos un poco definir qué es lo que es la discriminación por edad. Sí, hay una definición general. Nosotros, a pesar de que el programa lo vamos a tratar como discriminación respecto a la tercera edad, la discriminación por edad es la estereotipificación y discriminación contra personas o conjunto de personas por motivos de edad, exclusivamente. Engloba una serie de creencias, normas y valores que justifican la discriminación de las personas en base a su edad. Es decir, que basta conocer la edad de esa persona para considerarla nuevamente, como lo hemos dicho en nuestros programas, como alguien inferior o tratarla bajo condiciones desfavorables. En el caso del programa nosotros, vamos a considerar la discriminación por edad para la tercera edad, y el corte ahí se hace a los 60 años. Hoy día en la ley, el corte del grupo etario, ¿cierto? Estamos hablando de los jóvenes, los adultos mayores o tercera edad a partir de los 60 años, tanto hombres como mujeres. Bien. Y en ese ámbito, ¿cómo tratas el tema? ¿Qué es lo que es la discriminación en el fondo? ¿Cómo se establece la discriminación en la tercera edad, específicamente? Defínemelo. Sí, bueno, se trata, como hemos hablado también en otros momentos, de generar condiciones desfavorables, un trato desfavorable o considerar inferior a una persona simplemente porque ha cumplido más de 60 años. Bien. O sea, basta con saber que una persona tiene... ¿Cuántos años tienes tú? 65, ok, y en ese minuto las empieza a tratar de manera distinta que si no los tuviera, por el único dato de la edad que tiene. Usnara, dime una cosa, ¿cómo se manifiesta la discriminación en la vida de las personas de la tercera edad? En varios ámbitos. A ver. Por ejemplo, en los despidos laborales. Ya. En la reinserción laboral, ¿ya? Después que a veces tienen bajas jubilaciones o bajas pensiones y tratan de volver a trabajar, pero el hecho de la edad que tengan, a lo mejor se presentan a un trabajo y van a competir con gente más joven, y eso ya los coloca en una situación de desventaja. Hay una empresa que lo que está diciendo Usnara es notable porque está contratando gente de la tercera edad que tiene mucho tiempo, no tiene problemas, tiene baja inasistencia, etcétera, etcétera, lo cual hace muy compatible el trato con las personas, la paciencia que tienen. Yo creo que es notable que otras empresas también tomen la iniciativa porque además la población está creciendo. ¿Cuál crees que es el aporte que podría hacer la educación en este tema? Mira, la educación, en primer lugar, conocer las leyes, conocer las situaciones, conocer las características de lo que implica el proceso de la vejez, que es algo que nos va a tocar a todos si es que no partimos antes, ¿no es cierto? Todos vamos a llegar a esa edad. Exactamente. Entonces es necesario que sea como un tema dentro de la educación, no solo verlo como la parte biológica, sino que cómo enfrentarlo como persona, ¿ya? Desde el punto de vista, por ejemplo, el aporte que puede hacer la psicología, ¿ya? Junto con la educación, cómo enfrentar, de qué manera, cómo sobrellevar la situación que implica el que yo me voy a ver con algunas capacidades un poco más disminuidas, que es una evidencia. Todo tiempo pasado fue mejor, dice el Exacto, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Por ejemplo, antiguamente uno se subía a una micro, a un bus y no había necesidad de poner un cartelito que le cediéramos el puesto a una persona de la tercera edad o a una mujer embarazada. Pero hoy día, incluso hasta con el cartelito puesto,
los jóvenes o se hacen los dormidos, o el hombre no tan mayor no se para. Entonces, ¿cómo podemos inculcar en la educación y hacerlo partícipe a los niños que están a lo mejor en kinder, en prekinder? ¿Cómo incentivar que tenemos que respetar al adulto mayor? Tú has dicho la palabra, incentivando, dando instancias de practicar el respeto, ¿ya? No solo en la educación, no solo la educación que corresponde a la escuela, la establecida, sino también en la familia. O sea, si yo trato de buena manera a mi vecino, a mi vecina que es mayor, o yo cedo el asiento cuando llevo a mi hijo sentado en el bus y sube una persona mayor y yo lo tomo en mis brazos, pues mi hijo va a aprender, ¿ya? Va a ver el modelo. La educación no es solo la parte establecida del colegio. No, la educación ¿no yo creo que, como bien tú dices, la hacen los papás en la casa. Claro, entonces el papá invita a su papá, que es el abuelo de los niños, y le da una importancia a la hora del almuerzo. Claro. Lo deja hablar, lo respeta. Exacto. Y otra cosa, que se preocupa y se ocupa. Porque yo me puedo pensar en el abuelo, hablarles de cuando mi niñez, de mi abuelo, pero ¿y me ocupo de mi abuelo? ¿Qué hago por el abuelo? Me ocupo de mi papá. Exacto. Lo llamo por teléfono. Entonces, dentro de la educación formal que está en la escuela, es necesario considerar la vejez como parte de un proceso que tenemos que enfrentar, que hay leyes, que hay dar instancias de acercar la educación formal también a la vejez. Oye, ¿cuántos centros de adolescentes hay que participan con jóvenes en los hogares? Programa de adulto mayor. ¿No es cierto? Sí. ¿Y por qué no, por ejemplo, antiguamente se usaba que uno apadrinaba un hogar de ancianos y iban los niños a ver a los ancianos? Y se produce este aprender que lo da la experiencia, que lo da el ver que la vejez no es algo que tenemos que considerar como una etapa de denigración, una etapa negativa, sino una parte del proceso de nuestras vidas. Es parte de nuestro ciclo de vida y todos lo vamos a vivir, los que estamos en esta mesa, los que nos están mirando a través de la web. Me gustaría preguntarle a Juan Carlos, ¿qué tipo de maltrato están sufriendo los adultos mayores ahora, hace 10 años, y los que van a seguir sufriendo si es que no cambiamos las conductas y la educación en la escuela, en la casa? Juan Carlos. Sí, hay varios tipos de maltrato. Uno que no es muy evidente, pero que sucede de manera bastante regular, es el maltrato económico. En tanto, por solo hecho de haber llegado a cierta edad, se le considera incapaz de manejar sus bienes, de manejar su dinero, su pensión, y los familiares más jóvenes se apoderan de aquello, digamos, ¿no? Cobran la pensión por el abuelito, la abuelita, claro, y hacen uso de ese dinero, por el solo hecho de que ya se hizo mayor, no porque no sea capaz de hacerlo, porque si no lo es capaz, no es capaz, digamos, ¿no? Es un tipo de maltrato bastante común, Yeah. ¿no? Y la excusa es que ya está viejo, listo. No sabe hacerlo, no puede, se le olvida, no tiene... Me aprovecho. Exactamente, Correcto. por el simple hecho de que es mayor. Bien. Otro tiene que ver con el hecho de que, por lo general, las casas donde hay personas mayores viviendo no se adaptan a las características físicas, de movilidad, etcétera, de necesidades de traslado, por ejemplo. No están los escalones, los mismos escalones de siempre, cuesta mucho más entrar, las puertas tienen seguros que son difíciles de abrir, y a pesar de que esa persona llega un momento en que tiene ciertas limitancias físicas, la casa no se adapta a esas características. Y entonces, esa casa, para esa persona mayor, con estas dificultades de visión, de audición, de movimiento, de desplazamiento, termina siendo hostil. Porque está preocupada todo el rato que me puedo caer, que me puedo tropezar, que me puedo quedar encerrada, el baño tiene un seguro que no es fácil de abrir. Pero muchas veces pasa en la vida diaria que esa misma casa que estás describiendo tú era la casa patronal y del abuelito. Y resulta que ahora, claro, ahora yo paso a ser una incomodidad en mi propia casa porque llegaron todos los demás a vivir acá y ahora resulta que no tienen las condiciones, entonces a mí me toman y me llevan a un asilo y me sacan de mi casa, de mi hábitat. ¿Qué pasa con el abuelito en esas condiciones? ¿Es recomendable que el abuelito siga en su casa, que lo lleven a un asilo, que lo discriminen de esa manera? Mira, te voy a responder un poco largo, porque cuando hablábamos recién en la introducción del programa estábamos hablando de la tercera edad y qué significa, qué es la tercera edad. El concepto de tercera edad es un concepto técnico que apunta solo a la edad y a nada más, ¿no?
Pero hay un elemento sociológico importante, que es que las condiciones de vida de las personas de tercera edad se van disminuyendo, van empeorando en la medida que va avanzando la edad, no solo porque él mismo va teniendo algún tipo de deterioro, sino porque las condiciones en las que él vive, el medio ambiente social en el que vive, no le permite funcionar de otro modo. Me explico. Esto de decir, no, que el abuelito no, ¿por qué no? Lo que tú decías respecto a esta persona que estaba lavando la loza, por ejemplo. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿cuánto el deterioro de una persona mayor se debe a una cuestión física real, a algo orgánico, digamos, y cuánto es una depresión, cuánto es una desesperanza, cuánto es producto del maltrato psicológico? Te lo voy a poner un ejemplo para poder graficarlo y que la gente que nos esté viendo lo pueda entender mejor lo que yo quiero decir. Nosotros sabemos que si tratamos mal a un niño, ¿verdad?, le decimos tonto, feo, que no sirve para nada, que eso, etcétera, ese niño no va a tener las competencias ni las habilidades que un niño que es bien tratado, a pesar de que tenga la capacidad intelectual, la capacidad física de hacerlo. Eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Es cierto. Todo el mundo sabe la que, autoestima de los sexos, ¿cierto? claro. En la medida que lo maltratamos, que le decimos cosas feas, que lo abandonamos, que no lo queremos, ese chico no se va a desempeñar en su medio y en su entorno de la misma manera que un niño que sí lo queremos, que sí le prestamos atención, que le decimos, lo estimulamos, le decimos, bien gordito, sacaste buena nota, o qué bueno, qué bonito que te quedó el dibujo. Bueno, eso mismo ocurre con la gente mayor. Si tú a la gente mayor la empiezas a tratar de vieja, que no sirve, no, que se quede esto, eso tiene un impacto emocional tan grande y psicológico que es muy probable que se deteriore la conducta de esa persona. No por un deterioro orgánico, psicológico, sino porque se le ha afectado en su autoestima, en su dignidad. Y entonces empieza a tener conductas de una persona con mayor deterioro cuando en realidad no lo es tal, ¿no? Y esa persona entonces efectivamente en la casa no sirva, se tropiece, no haga nada y cayendo en la depresión, en la desesperanza, se queda en un lugar rinconcito haciendo nada. Y entonces tú dices, esta persona, mira, está en tal condiciones que mejor dejarla en un hogar de ancianos. Pero no estuvo en condiciones físicas, sino que fue este detrimento constante, este constante. Y ese fue el medio que lo llevó lo a deterioró, eso. claro. ¿No estaremos, Juan Carlos, de alguna manera sobrevalorando la juventud sobre la vejez en nuestra sociedad actualmente? Sin lugar a dudas. Yo creo que si tú... Es cosa, mira, agarra una revista, de la que sea, la Paula, la revista Ya, o ve un réclame de televisión, de lo que sea. ¿Cuál es el promedio de edad de los modelos hombres o mujeres? 30, 35 años. Menos. Y menos. Míralo bien. O sea, sí. Toma la revista Ya, la revista Paula. Las grandes modelos de 25 Chile años, 22 son años. niñas de 15 y 17 años. 15 y 17 años. Las niñas que salen en la revista Paula, la revista Ya, son niñas de 15 y 17 años. Entonces, a los 25 años la modelo ya está un poco mayor para los estándares del modelo. Entonces, es un indicador bastante como directo de que efectivamente desde el punto de vista social la juventud ha ido ganando terreno, ¿no? Y se le ha ido valorando por sobre la edad. Pero en ese mismo ámbito podemos pasar a ser viejos para la empresa a los 35 o 40 años. Hay una condición que pueden mirarte como grupo etario que tienes 30 años, pero sabes que ya eres un viejo ya para poder ocupar un puesto o reinsertarte en el medio laboral tradicional, digamos. Sí, tanto así que efectivamente la gente mayor de edad tiene mayores dificultades, digamos, y estoy hablando de 40 años, como tú estás diciendo, para encontrar trabajo. Se ha endiosado la juventud. Yo creo, sinceramente, sigue siendo esta visión que yo tengo en contra del sistema neoliberal y contra esta cosa del exitismo, etcétera, la forma en que vivimos socialmente, la sociedad de consumo. Yo creo que es básicamente porque se entiende, en tanto somos una sociedad de claramente consumo, se entiende que los jóvenes son los que más consumen. Piensa tú, si tú eres mayor, a tu edad, por ejemplo, ¿verdad? Tú te compraste tu casa, tienes tu auto, tienes un montón, tienes los muebles, tu casa, que se vas reponiendo, vas cambiando cosas, digamos. Un joven tiene todo por comprar para adelante. Tiene que comprarse la casa, el departamento, tiene que comprarse el auto, tiene que comprarse los muebles, tiene que amoblar su casa, digamos, tiene todo por delante para comprar. Son personas que trabajan más, que tienen aspiraciones de logros materiales mayores. Entonces, para una sociedad de consumo, es mejor consumista el joven que el mayor. Porque además, obviamente, en la medida que uno va creciendo y va madurando, le va dando menos importancia a las cosas. Se supone, por lo menos. Eso es lo que uno espera desde el punto de vista psicológico, digamos, que la madurez te va otorgando una sabiduría y una visión respecto a la materialidad que te hace entonces estar más cercano al bienestar que a los bienes. Claro, pero en esa condición también nuestro país también va envejeciendo
de aquí al 2020 van a haber una proporcionalidad más alta de personas de la tercera edad, en los cuales vamos a estar contemplados los tres que estamos acá, ¿no es cierto? Yo ya estoy. Es por eso que... Orgullosamente debería decir, ¿eh? Es por eso que a los jóvenes, a lo mejor, como dices tú, van a tener que trabajar más para poder mantener a todo este grupo etario de personas, y esas personas, la sociedad también va a tener que enfocar, el mercado va a estar mucho más enfocado, la diversión va a estar más enfocado a la tercera edad, digamos. Es una cuestión que se está dando en la estadística de hoy día, digamos. O sea, debería. Ahora, si es así, si los planes ministeriales de salud, la gente que trabaja en el tema de los retiros, las jubilaciones, etcétera, tiene eso en mente, no lo sé. Yo tengo la impresión de que no. Yo tengo la impresión de que hoy día el mero hecho de ser joven es suficiente para que tú tengas un grado de estatus social. Correcto. Hoy día, por ejemplo, las cajas de compensación tienen programas para los mayores de tercera edad. Hay municipalidades y municipios que están preocupados del tema de la tercera edad, de la parte recreativa, de la parte conductual, de la parte de las emociones, de la capacitación. Entonces, la formación, el aporte que puede hacer a la sociedad, a los adultos mayores, no sé, Gundara, me gustaría que pudiéramos dialogar sobre eso. ¿De qué manera podemos hacer un aporte, todas las personas que tienen tercera edad, con los niños, digamos? ¿Qué programas hay? ¿Qué conocen? Mira, la verdad, como te decía, de que como un contenido así base no hay, porque ya lo he dicho en otras oportunidades, creo que nuestra educación está muy centrada en la parte contenido, conocimiento, contenido, capacidad de pruebas, de exámenes, evaluaciones y en cuanto a rendimiento y meta lograr profesionales universitarios. Pero no nos estamos colocando el centro en formar personas. ¿Ya? Porque, por ejemplo, como experiencia personal, a las personas de la tercera edad que ya son mayores, como mi madre, requieren de ciertos cuidados que los deberíamos aprender como parte de la vida. Y si nosotros sabemos que va el país a una población de adulto mayor, que ya se está hablando de la cuarta, no tercera edad, de la cuarta edad, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo tratarlos? ¿Qué prevenciones, como nombrabas tú? ¿Los baños pueden ser los mismos, las mismas tinas que habían antes? ¿Cómo tratar a un adulto en situación de, por ejemplo, de que tengan necesidades especiales de un servicio higiénico especial? Gundara, ¿dónde quedó el abuelito? ¿Dónde quedó la abuelita con las pastillas de anís? El problema es que nosotros fuimos generando una sociedad en que la familia se fue reduciendo. Ahora familia es el esposo, la esposa, los hijos y a veces los abuelos. No, es que a veces los abuelos, ahí yo discrepo contigo. ¿Sí? Porque los abuelos en este momento, los abuelos son jóvenes, ¿Sí? abuelos jóvenes, de alguna manera la sociedad o estos matrimonios jóvenes han tomado a estos abuelitos para que le eduquen los hijos. Claro, pero no en el sentido, de integrarlo, sino que de utilizarlo. Con todo respeto, creo que sí. Ya, perfecto. Y muchos abuelitos tú los encuentras, colegas que están en la misma situación mía, que han jubilado, que están centrados en ocuparse de los nietos. Está bien, pero ¿y por qué no participar también en estos proyectos de la tercera edad, de las cajas de compensación, en vivir también su vida? O sea, la tercera edad no implica que yo caduque en mis necesidades de entretención, de distraerme. Tengo menos capacidades, pero sí, no tengo menos intereses. Sí, me gustaría decir algo en relación a lo mismo, porque que va a sonar duro, pero yo creo que es muy cierto. Quizás no es la realidad de todas las personas, pero yo lo he visto, lo he observado, digamos, y creo que desde ese punto de vista puede ser un síntoma de cómo socialmente hablando estamos viviendo, cuál es nuestro estilo de vida y nuestra concepción. Yo creo que mucha gente, una persona mayor de edad es un cacho para una familia. Y dicen, no, puta, que hay que cuidarlo, que hay que hacer esto otro, que los cuidados, que los medicamentos, porque su orientación respecto a la vida es hacia el placer, hacia pasarlo bien, hacia la diversión. No es que entre ir a un restaurante o ir al cine, pero hay un concepto del desechable. Claro, porque es desechable en tanto, bueno, y tiene que ver con el plástico, tiene que ver con los latas, el desperdicio versus una mirada ecológica reciclable, sí,
Lo que trato de decir es que la sociedad tiene una mirada frente a las cosas que depende, por ejemplo, del famoso sistema neoliberal, lo que fuera una mirada sociológica, filosófica. Hay gente que no sé, por ejemplo, hace unos años atrás se hizo una consulta ciudadana en Inglaterra acerca de si estaban de acuerdo o no con la monarquía. Y el 80% está de acuerdo con la monarquía. Ellos se ponen de acuerdo y dicen, sí, queremos tener un rey y una reina. Es parte de su cultura. Queremos, nos gusta, nos interesa. A nosotros nos resultaría súper extraño, ¿no? Que alguien dijera, ya, ahora en adelante vamos a hacer una monarquía, ya no vamos a hacer más república. La gente se pone de acuerdo. Millones de personas se ponen de acuerdo de cómo vivir. De comiendo en McDonald's, ¿verdad? Contaminando, no sé, tenemos distintas culturas alrededor, podemos distintas miradas. Yo creo, sinceramente, y lo digo con algo de dolor, digamos, socialmente hablando, hoy día nuestra mirada es utilitaria, nuestra mirada es de placer, nuestra mirada es de, como dices tú, desechable, no existe el desarrollo moral, no existe la inteligencia emocional para poder mirar esto con perspectiva, para entender que nosotros todos vamos para allá, que lo que nosotros le hacemos hoy día a nuestra gente adulto mayor es lo que nos van a hacer los jóvenes a nosotros cuando seamos adultos mayores, ¿verdad? Y que el abandono o el desprecio que ellos sienten de que son víctimas, muchos de ellos, lo vamos a vivir también nosotros. Entonces, yo creo que, igual que Gurnara, y en otro capítulo del programa lo hemos hablado, si uno educara integralmente, si uno inculcara valores, inculcara una moral de convivencia social, como lo que estamos haciendo nosotros acá, ¿verdad? En la escuela, en la casa, donde entonces nosotros tenemos un deber con esa persona, un deber moral, no lo podemos llegar a abandonar, digamos. Si necesita un cuidado médico especial, que si yo tenemos que proveérselo, si tiene que estar fuera de la casa, bien. Pero no podemos dejar fuera de tu ámbito ni solo aprovecharnos de ello para que nos cuiden los niños, para que nosotros podamos salir a hacer nuestras cosas entretenidas. Si tenemos ese concepto de convivencia familiar, entonces desaparece mucho de este estigma, de este maltrato hacia el adulto mayor. Pero si tenemos el otro concepto, ¿no? del placer, de la cosa de corto plazo, de pasarla bien, etcétera, se transforma en un cacho. Y nos queremos deshacer de nuestro adulto mayor. Y que otro se haga cargo, digamos. ¿Verdad? Eugenio, yo me quería referir a algo bien especial. Nosotros ya hemos hablado de la etnia. Nosotros tenemos los ejemplos, pero no hemos aprendido de ellos. Si tú le preguntas a una persona mapuche en relación a quiénes son sus centros de guía, los adultos. Son los adultos. Entonces, yo creo que de repente si pudiéramos aprender a aprender de los demás, revisar nuestras prioridades, como decía Juan Carlos, mi prioridad va a ser pasarlo bien o desarrollarme como persona y cumplir mis deberes y que eso me haga feliz, ¿ya? Porque claro, sí es verdad que implica una responsabilidad. Porque te digo, los sistemas de salud, hay asistencialidad, está el auge y muchos programas para la tercera edad. Pero tú tienes que estar a las 7 de la mañana para que te hagan los exámenes de sangre. Y entonces, imagínate en el caso mío que mi mamá anda en silla de ruedas y tiene 90 años. ¿Ya? Entonces, hay cosas, pero tenemos que adecuarlas, tenemos que pensar en lo que implica la asistencialidad que se le está dando. Hay cosas, sí, y tenemos que valorarlas. Es bueno que las veamos, pero nos falta mucho. Yo creo que la población está envejeciendo, lo dicen las estadísticas, la población adulta ha crecido 5,3 veces en los últimos 60 años y en la actualidad Gurnara supera los 2,2 millones de habitantes, por lo tanto no es una cosa menor, digamos, debe estar en nuestra política pública, digamos. Bueno, podemos descubrir varias cosas con eso. Los adultos mayores de 60 años son dependientes, de alguna manera, cómo vamos a enfrentar esto en los próximos años. El 65% de los adultos mayores tiene 80 años. Entonces, realmente es algo que tenemos que preocuparnos como sociedad en su conjunto, tanto los gobiernos que vienen, etcétera, etcétera. El 13% de la población en línea espera en el 2050 sea un 28% de adultos mayores, el 2050.
a lo mejor nosotros ya no vamos a estar acá, pero las generaciones que siguen... 2050, estamos en 2012... Sí, puede ser que puede tú estés. Tú mejor eres mucho más joven que nosotros, pero nosotros te vamos a mirar pero de donde estemos, desde el cielo. Redondeemos la cifra, 30% de la población chilena en el 2050 será adulto mayor, Exacto. sobre 60 años. Un 30%. O sea, uno de cada 3 personas Exacto. va a tener 60. Entonces, todo lo que nosotros hagamos o no hagamos hoy día, 40 años antes casi, va a redundar en ese porcentaje importante de gente. Supongamos que tenga 30 millones de habitantes Chile en esa época. 10 millones de personas van a ser adultos mayores. Entonces, todo lo que se haga ahora o no se haga respecto al cambio de actitud, no solamente porque leyes hay, lo hemos hablado todas las veces, ¿no? Las leyes no son letras muertas si no se aplican. Lo hablamos respecto del tema del contrato, si no, ¿cierto? Los capacitados. Si no lo contrato, no aplico ley. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, la ley está ahí, pero tiene que hacerse carne en las personas, en sus actitudes, en la forma que enfrentan ¿Quién la se hace situación. cargo de esto? ¿Quién se hace cargo? Mira, yo creo que La sociedad en su conjunto, pero... la sociedad es el reflejo de cada miembro, digamos. Yo creo que tiene que partir por la familia. Yo te insisto, yo creo que nosotros, así lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos que infundirlo. Yo estoy muy preocupado de este asunto con mis hijos. Yo estoy preocupado que mis hijos respeten a su abuela. Tiene un abuelo que viene en Iquique, que no lo vemos prácticamente nunca. Y mi suegra es la que está más presente, que la respeten, que tengan cuidado con ella, o sea, que tengan la distancia de saber que ella es una persona que merece respeto, que tiene un lugar importante en nuestra familia, que no es solo para que los venga a cuidar. Es decir, es una cosa que tú le vas inculcando o no, así como le inculcas comer en la mesa, comer en la pieza, ¿verdad? Le inculcas pedir permiso, decir por favor o gracias, y hay gente que no lo hace, ¿verdad? También le inculcas este tipo de cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo lo miro esta cosa como en la realidad misma. Uno empieza a darse cuenta que los papás o los abuelos empiezan a envejecer y le empezamos, por decirlo menos, a cargar la mata a uno de los miembros. Entonces el abuelito se va a ir a la casa de la hija con que se lleva mejor o el hijo que se lleva mejor y entonces ese se hace cargo. Pero es una tremenda responsabilidad sobre esa persona que a lo mejor, oye, sabes que no puede salir de vacaciones, está cansada, no tiene días libres, tiene que estar preocupada. Entonces, ¿cómo es la solidaridad entre los mismos hermanos para cuidar a ese? Porque a lo mejor el papá y la mamá pudieron criar a 7, claro, a 5, a 4, a 3, pero 7 no pueden cuidar a uno. Entonces, eso, ¿cómo de alguna manera vamos cambiando la cultura de decir cómo yo me preocupo del otro y ese otro no es cualquiera, es el que me dio la vida? Claro, o sea, pasa por lo que Ese te digo es el yo, problema. pasa porque uno sienta la obligación moral de hacerlo. Y la moralidad es algo que se inculca desde muy temprano, así como tú le inculcas a un niño a no mentir, ¿verdad? Y le dices, ¿no? Y le explicas por qué es malo mentir, y qué sé yo, o no robar, o cuando un niño típico que se lleva un juguete de la casa del amigo, y tú vas y le dices, no, eso no se hace, y vas con el niño para que le devuelva el juguete, para que el niño sienta la carga de lo que hizo. También esto debería ser algo parte del discurso normal de nosotros. Pero fíjate que yo creo que esto debería ser una llamada de atención profunda y seria a nivel general en relación a políticas de gobierno. Claras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto va a generar conflictos y problemas si no lo se ven. Entonces, estamos en una época en que estamos centrados en la política, en la parte de que tú lo dijiste, que tú lo hiciste, que yo no lo hice, que yo lo voy a hacer. Y no nos damos cuenta que hay situaciones futuras que es importante, que yo creo que el político que tome esto en serio y que presente mociones de peso va a ser una persona significativa para el país. ¿Por qué? Oye, va a dejar historia. ¿Qué va a pasar con tanta persona mayor que va a tener que tener algún uso de su tiempo libre? Que va a tener que recurrir a sistemas asistenciales. Claro, hay muchas personas que en este salud. país no tienen previsión. Exacto. ¿Y Entonces, qué va a pasar con ese tipo de personas? Estamos viviendo situaciones conflictivas con los jóvenes. ¿Y qué pasa si en nuestro país se agregan situaciones conflictivas con los mayores? Entonces, yo creo que es importante enfocar la parte educacional por una parte, la parte política, que asuma la responsabilidad que le corresponde. Y nosotros como personas que tenemos una posición de fe también. Y aquí me refiero a la fe a nivel general.
¿ya? O sea, cualquier creencia religiosa, o incluso una persona que a lo mejor no tiene una creencia religiosa, pero sí un fundamento filosófico. Creo que es la hora de empezar a tomar esto en serio. Bien. A mí me gustaría dejarle las pantallas a cada uno de ustedes para que pudiéramos ir cerrando este tema que hemos visto hoy día, que es el adulto mayor, poder aprender de la sabiduría de los mayores, tener la paciencia para poder escucharlos y aprender de ellos, para poder compartir sus vivencias, que es parte de nuestra historia y de nuestras raíces. Realmente ellos también nos han dado la vida, por lo tanto no dejarlos escondidos debajo de un mueble o como un mueble escondido por ahí, sino que darle la importancia que tienen nuestros adultos mayores, que son nuestros padres, nuestros abuelos. Gundara, Juan Carlos, me gustaría dejar las pantallas para que ustedes pudieran hacer una última reflexión con respecto a este tema. Mire, en primer lugar, felicitar a los adultos mayores que han buscado espacio para hacer de su vida algo importante, valedero, grupo folclórico, participación en instituciones, y también pedir, tal como lo hice hace poco, que ojalá tomemos en serio, yo como adulta mayor lo digo, es necesario que a nosotros se nos den cabidas para que no sintamos que el hecho de haber envejecido significa que valemos menos. Ya, segunda. Juan Carlos. Sí, un ejemplo de lo que voy a decir es Gundara. Tú estás acá como experta en este panel y ciertamente yo creo que tú debes pensar lo mismo, Eugenio. Lo que pensamos se ha visto en la realidad con creces de que tú has sido un tremendo aporte. Gracias. ¿Cierto? Y no solo por tu inteligencia o tus capacidades, sino que por tu experiencia. Yo lo que quiero decir a la gente que nos está viendo básicamente tiene que ver con eso, ¿no? La juventud es una etapa de la vida y es una etapa donde uno se equivoca mucho, es una etapa donde uno tiene que practicar, tiene que explorar, etc. La adultez, y especialmente la adultez mayor, es la etapa de la madurez, de la sabiduría, donde uno mira para atrás, tira la raya para la suma y tiene cosas que decir respecto a su historia. Uno puede aprender de sus errores, aprender de los aciertos, pero tiene algo que decir. El joven tiene mucho por descubrir, pero tiene poco por decir, porque ha vivido poco, ¿cierto? Es decir, un joven de 20 años, 25 años, ¿qué puede opinar de la paternidad, por ejemplo? ¿Verdad? Muy poco. O de lo que la vida te va haciendo frente, digamos. Tú, a medida que va pasando el tiempo, yo lo digo como profesional, en los últimos 5 años yo he podido ir cosechando la experiencia que en los últimos 15, 17 años. Y ha sido no solo por la cantidad de años, sino porque tengo mayor madurez, digamos. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ese giro respecto de lo que hoy día vivimos como juventud versus mayoría de edad, o en el sentido de la tercera edad. Es decir, tenemos que empezar a valorar justamente la madurez como la mejor de las etapas, digamos, y la juventud como una práctica de aquello, como algo que uno nos va acercando. De tal manera entonces que tengamos la posibilidad de tener a más Gundara en distintos paneles, en distintas circunstancias, montones, donde no solo sea el aspecto técnico o la capacidad, sino que la madurez, la visión de vida, ¿no? Que uno pueda entregar un elemento que esté formando parte de las decisiones importantes, de la toma de decisiones de la gente. Entonces, mis palabras son esas, básicamente. Gundara es un ejemplo de lo que nosotros estamos diciendo en este programa, digamos. O sea, claramente es un aporte y es tanto un aporte desde su capacidad como desde su experiencia. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Estamos finalizando ya nuestro programa número 4 con respecto a la discriminación por tercera edad. Quiero darle las gracias a los panelistas, especialmente a Gundara, por este programa que acabamos de hacer. Pensar que la juventud pasa lento, pasa muy rápido, pero la vejez es muy lenta. Hemos a lo mejor acumulado no riqueza, sino acumulado un poco fondos de pensiones, y esos fondos de pensiones o de salud, ahora es el momento de ocuparlo, y a lo mejor los sistemas hoy día son monstruosos con respecto a eso. Cómo poder pensar como sociedad, como gobierno, con las leyes que tenemos que tener para los próximos 30 años, de poder afrontar y enfrentar nuestros compatriotas que van a tener la tercera edad, en los cuales también me incluyo. Cómo poder aprovechar también de la sabiduría de ellos y el aprendizaje, lo que decía Juan Carlos, cómo poder respetarlos en familia, cómo poder hacer un aporte a la sociedad y cómo poder contar siempre con ellos. Le doy las gracias a cada uno de ustedes por haber participado
en este programa y también a todas las personas que hicieron posible esto. Seguiremos conversando sobre la discriminación en los programas que nos siguen, conectados a través también de nuestra cadena de Facebook, cadena social, Discriminación o Respeto. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.